No hay nada como una buena dosis de inflación y algo de tacañería por parte de los bancos para que el dinero más conservador o más miedoso salga de su letargo para buscar algo de rendimiento que neutralice la inflación. Las subidas de tipos de interés y la inflación han sacado por fin de su pereza a muchos inversores y los datos del Banco de España no pueden ser más concluyentes. Los españoles, fijaros, tienen invertidos 2.200 millones de euros en letras del Tesoro cuando en 2021 apenas había 145 millones invertidos en este activo. Migajas, 145 millones en 2021. Ahora esa cifra supera ya los 2.000 millones de euros. Momentum de la economía y los mercados con Gabriel López de Inverdiv, CEO de Inverdiv. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Escuchamos, Gabriel? ¿Nos oyes todos nosotros? ¿Sí? ¿Gabriel? ¿Me oyes? Hola. Ahora sí, ahora sí. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Buenos tardes. días, don Fernando. ¿Qué tal va todo? ¿Estamos ya en vivo o en directo o todavía estamos? ¿No te lo han dicho? ¿El Pues qué? estás en directo, ¿eh? A ver qué vas Ah, a vale, hacer. pues perfecto. A ver qué vas a hacer. Guillermo Santos, socio de iCapital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué- Muy bien todo, gracias. Fenomenal. Los viernes, la verdad es que siempre hablamos de los mercados y la economía con otra cara. Bueno, Guillermo, que te han hecho mucho caso, ¿eh? A ti los ahorradores más conservadores. 2.200 millones de euros metidos en letras del Tesoro español. Eso solo hablando Sí, de letras en el Tesoro español, ¿eh? Porque luego ya, si hablamos de fondos monetarios, fondos garantizados y letras del planeta economía, pues esa cantidad, claro, crece mucho. es un, es mucho, pero es un fenómeno totalmente normal por varios motivos. El primero, tan evidente que los bancos, como bien sabemos, siguen sin ¿Sabéis remunerar de el dónde sale ese? efectivo. Entonces, para conseguir una remuneración del efectivo en cuenta, tienes que ir a tu oficina bancaria y hacer un vía crucis por los distintos pupitres de los banqueros y igual sales si consigues algo. Normalmente no. Entonces, con esa actitud de los bancos, lo normal es que los inversores, los clientes en general del sistema busquen alternativas. Segundo, las alternativas ahora mismo, teniendo en cuenta cómo está la curva de tipos de interés, el perfil rentable y de riesgo más atractivo que duda cabe es el corto plazo y con riesgo tesoro, pues no hay riesgo, ¿no? Con lo que es también asimismo normal, aparte de la incorporación a posibles subidas de tipos, bueno. Y luego la liquidez del activo, porque las letras del tesoro es un activo ilíquido que se puede vender y si los tipos, la curva te ha ayudado, puedes incluso ganar dinero en la venta, cosa que con las imposiciones a plazo fijo bancarias, como bien sabemos, suele ser bastante engorroso y sufrir penalizaciones. Lo juntamos todo y vemos que es un fenómeno muy coherente, muy normal, máxime después de un camino por el desierto de no remuneración del dinero sin riesgo que llevábamos sufriendo durante años y años en España y en la eurozona. Este fenómeno, y con esto acabo, recordad que no solo está sucediendo en España y en Europa, donde además tenemos letras italianas, letras alemanas que se pueden comprar también desde España. La letra alemana, para los más interesados, está a niveles muy similares de rentabilidad a la española, para que veáis. Pero es que en Estados Unidos también se ha producido y es una de las causas que subyacen en alguna de las crisis bancarias de bancos regionales que hemos visto. Salida de efectivo buscando la remuneración de activos del tesoro y reducción de depósitos, por ende, en el pasivo de la entidad. Gabriel, los bolsistas tampoco es que les esté yendo demasiado mal y los que se han bajado, entiendo, pensando en que todo se iba a poner muy feo y que la economía no iba a ir a ningún lado, yo me imagino que se estarán mordiendo las uñas o cruzando los dedos diciendo, bueno, me he equivocado, no me he equivocado, me tenía que haber seguido estando invertido en bolsa. Otra cosa es lo que pueda suceder a partir de los próximos trimestres, una vez que ya esté más claro todo el tema de los tipos de interés. Lo digo por aquello de comprar con el rumor, vende con la noticia, porque ya hay quien empieza ya también a asustar un poco al personal diciendo, bueno, ya cuando todo esté más claro y empiecen a subir los tipos, los tipos de interés, es cuando ya estará totalmente descontado por el mercado y ahí es donde puede venir la guillotina o el zasca.
Bueno, un poco al unísono con lo que estaba diciendo Fernando, hablaba de la curva, también hay ciclos económicos, ¿no? Y lo cierto es que estamos al final de ese ciclo en que tenemos inflación alta, posible finalización de la subida de tipos de interés y un crecimiento económico mejor del esperado, y que han salido los datos esta semana con la reunión del Fondo Monetario Internacional, y que vamos a crecer por debajo del 3% este año el mundo y por encima del 3% el año que viene. Sí que es verdad que las economías desarrolladas van a crecer la mitad o menos. Pero los mercados están sorprendiendo y los fundamentales a principios de año y al final del año pasado iban en contra del mercado porque los beneficios por acción iban a la baja. Pero lo que es indudable es que ya a partir del último trimestre del año y del primer trimestre del año que viene hay crecimiento en los beneficios empresariales. Se espera más del 10% para el primer trimestre del año que viene y más o menos entre el 5 y el 7 para final de este año. Mejor dicho, que no son tan malas noticias y el mercado sí que se ha adelantado a ello, ¿no? Y está por fundamentales cotizando a unos niveles de valoración altos, ¿no? En Estados Unidos y el resto de los sectores. Solo hay 2 o 3 sectores que están cotizando con un descuento, que es el financiero por el susto de hace un mes, el sector energético por los altos ingresos que tiene, y un poquito en términos de sectores el value, pero de resto el mercado en sí está bien valorado. Hasta el mercado europeo ha recuperado bastante y también está cerca de su valoración teórica. Entonces, ¿qué puede suceder a partir de ahora en que estamos al final de este ciclo, pero que el mercado o estadísticamente siempre reacciona de forma muy positiva cuando estamos al final de esta subida de tipos? Y cuando eso ocurre, por lo general, el mercado recupera un 8%. La pregunta es, ¿esta recuperación que hemos tenido desde principios de año, más o menos del 8%, es lo que se espera? ¿O todavía no se espera mayores subidas en los mercados? Porque ya en tu interlocutor, antes que hubiéramos entrado nosotros, ya lo decía, que estamos cerca ya del final de la subida. Se espera 25 puntos básicos en Estados Unidos y para final de año una bajada, que puede que sí o puede que no, pero no es una mala señal, y aquí en Europa pues también estamos al final. Así que bueno, sí que es verdad que estos próximos 2 trimestres van a ser en términos de crecimiento de los beneficios malos, pero si es un poquito más adelante, son todo lo contrario. Yo creo que el mercado está un poquito más mirando a final de año que otra cosa, y como es tan difícil ahora mismo acertar, porque ves ciertos sectores que lo van haciendo mejor que los otros cuando no te lo esperas, es mantener la cartera diversificada. Y sí que es verdad que la renta fija debería de recuperar, que el año pasado sufrió muchísimo, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, es así. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional han sido una de las grandes referencias de la semana, pero creo que también habría que puntualizar el hecho de que nadie debería invertir pensando en las proyecciones ni de los bancos centrales ni, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional, porque si por algo se caracteriza el FMI es porque siempre corrige las anteriores previsiones. Ahora apuesta por unas nuevas, crecimiento mundial 2,8%, pero Guillermo, Gabriel, las va a volver a corregir, porque siempre lo ha hecho. O sea, quiero decir que en el caso del Fondo Monetario Internacional y sus previsiones siempre se queda todo un poco como papel mojado. Además de la referencia al Fondo Monetario Internacional, ¿qué creéis que hemos aprendido esta semana, Guillermo? Que también hemos tenido esos datos de inflación en Estados Unidos. Pues mira, lo más notable, a mi juicio, es que las causas de la inflación son más profundas, de una inflación tan elevada como la que llevamos teniendo estos trimestres pasados, son más profundas que el puro coste de la energía.
El coste de energía, especialmente para algunos países, es cada vez más relativo, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, porque aparte de que la energía se basa en unos mercados cotizados de futuros y demás, su precio final y el que luego se acaba repercutiendo al consumidor, pero no es lo mismo tener dependencia total, como casi tiene Europa, en materia energética, a ser autónomo e independiente como lo es Estados Unidos. Bien, dicho eso, analizando las causas de por qué estamos todavía a niveles de inflación tan fuertes, la energía la quitamos, especialmente, repito, en países independientes desde el punto de vista de la producción, como es Estados Unidos. Luego tenemos otra serie de causas que, sea en Europa, sea en Estados Unidos, están tirando especialmente todavía y están lanzando los precios para arriba. En Estados Unidos tenemos el tema de la vivienda, que está costando mucho el reducir, que digamos, se enfríe ese mercado, porque además el tema, como bien sabéis, el mercado laboral en Estados Unidos continúa con una fortaleza inusitada, ¿no? Eso, por un lado, pero también en general los servicios están siendo un núcleo permanente de subida de precios. Entonces, la inflación siempre depende su impacto para el ciudadano de la forma de vida de cada ciudadano, ¿no? Pues no es lo mismo una persona que tiene el piso en propiedad que otra que lo tiene en alquiler, una que tiene vehículo y otra que se mueve caminando o en transporte público, ¿no? Entonces, independientemente de esos matices que luego en la vida real son bastante relevantes, hay que sacar una conclusión. Ahora mismo la inflación no está controlada, ni muchísimo menos, porque aunque dé una imagen de descensos fuertes por esa caída tan elevada que ha experimentado los costes de la energía, en lo que es inflación subyacente, es decir, quitando alimentos frescos y sobre todo energía, la tasa de inflación sigue muy elevada, claramente en Estados Unidos por encima del 5%, y eso va a obligar, el anterior analista que has tenido, Fernando, lo comentaba, a la Reserva Federal a seguir subiendo tipos una o dos veces probablemente. Y esto es lo que hay. No nos engañemos, que está pasando también en España, por datos falsos. Ya no me refiero al efecto base, que sabéis que es quitar un mes y poner otro nuevo, ¿no? Me refiero al efecto de la subida además en Europa, con el tema de Ucrania, del coste de energía que experimentamos y la fortísima bajada que ahora estamos disfrutando, lo cual hace nublar un poco los datos de inflación, pero esta, repito, sigue entre nosotros y con mucha fuerza. El gas natural este año ha bajado su cotización el 50%. ¿Cómo no va a bajar la inflación general? Pero la subyacente sigue pegajosa, sticky o como la queráis llamar, y me temo que le quedan todavía varios trimestres de mantenerse así. En el caso de la inflación subyacente en España se ha moderado una décima respecto al dato preliminar, 7,5%. En el caso de la general está en el 3,3%. Ya hemos visto también el impacto que siguen teniendo sobre todo el precio de algunos alimentos, ¿no? que siguen creciendo a tasas de doble dígito. La verdad es que tiene sentido, Guillermo, que el mercado ahora de momento parece que solo ve una subida de tipos de interés, en el caso de Estados Unidos un cuartillo de punto, pero da la impresión de que la Reserva Federal, yo creo que se quedaría eso más tranquila si tiene los tipos de interés por encima de la subyacente. Subyacente está en el 5,5%, o por lo menos igualarla, ¿no? Un cuartillo de punto dejaría los tipos en el 5,25%, tendría sentido esa segunda subida para llegar a ese 5,5%. Para mí absolutamente. Y como mínimo esa subida. Y tener tipos de interés reales, es decir, el tipo nominal restándole la inflación, positivos, es sano para una economía. Con lo que probablemente el camino va a ir por ahí, pero a la vez, no lo olvidemos, el mercado va a ver visibilidad en las subidas de tipos de los bancos centrales. Y esa visibilidad, ¿quién va a favorecer?
Lo primero, al mercado de acciones y, sin duda, al sector tecnológico. Gabriel. Bueno, yo creo que ha finalizado muy bien Fernando lo que acaba de decir y creo que lo resume muy bien y sobre todo va a favorecer al mercado de renta variable y al sector tecnológico. ¿Por qué? Porque el mercado de renta variable es el que mejor te cubre contra la inflación, los beneficios empresariales en especial y ciertos sectores en particular, como el sector de las materias primas. La cuestión es esta inflación, como dice Fernando, ¿va a permanecer alta o no? Es probable que esa tendencia a la baja continúe, pero que se estabilice alrededor del 3 o 4% y vamos a vivir con una inflación alrededor de esos niveles en los próximos años. Lo importante es que baje, ya de por sí unos tipos al 5 y un crecimiento por debajo del 5 ya es un crecimiento negativo, así que sí o sí vamos a conseguir que esa inflación baje. La otra cuestión es qué inversiones tenemos que hacer para que el valor de nuestros activos se mantengan por encima de esa depreciación del 5%. Y ahí es donde tienes que invertir en sectores que crecen, como el sector tecnológico, que ahora mismo está cotizando 26, 27 veces beneficios y su media es de 22, 23, así que está caro, pero que sí que ha cotizado siempre con una prima. Y solo para terminar rápidamente, como entramos ahora en un periodo de publicación de resultados, lo que sí que nos va a sorprender es la bajada de los márgenes tan tremenda y sobre todo que va a sufrir las empresas americanas y en especial el sector tecnológico, y podemos ver algún sustillo en alguna de las tecnológicas. ¿Creéis que veremos algún sustillo también la jornada de hoy viernes, que tienen que presentar sus cifras JP Morgan, Wells Fargo, Citi, BlackRock? Gabriel, que sé que tú además estás muy encima de esto. BlackRock ha publicado los resultados y han sido por encima de los 7,93 que se esperaba, y JP Morgan se espera que sean 3,41 por acción. Es probable que sean un pelín por encima, pero los bancos también, volviendo al inicio de nuestra conversación, están sufriendo los americanos, ¿no?, de esa salida de sus depósitos. Allí también todo el mundo está invirtiendo en el mercado monetario y aquí lo importante no son los grandes bancos, porque obviamente se benefician de estos depósitos que también han salido del sector regional, pero el sector inmobiliario comercial, ¿no? Es un sector que depende mucho de los bancos regionales americanos, es un sector que está sufriendo por la subida de los costes, del alquiler, que no está indexado con la inflación, y porque hay menos alquileres, porque la gente prefiere trabajar en casa, así que es un sector que ahora está vulnerable y hay aún más con los bancos regionales que no tienen ahora esa capacidad a prestar como tenían antes, y podemos ver alguna sorpresa, y la razón por la cual pues vemos el sector que ha bajado en Estados Unidos más de un 20% y aquí en Europa, en Alemania y aquí en España por igual. ¿Estamos al final de estas bajadas? Otra pregunta para la próxima vez. Guillermo, ¿qué esperas tú de la temporada de resultados? Que podría convertirse perfectamente en un nuevo catalizador alcista también, para la renta variable. Es que yo creo que los tiros van a ir más bien por lo que tú acabas de decir. Es que es llamativo que hace 2, 3 trimestres el consenso de analistas creía que el impacto en cuenta de resultados de empresas cotizadas iba a ser bastante elevado a la baja. Y no está siendo así, y no solo no está siendo así, sino que este primer trimestre de 2023 puede sentar bases de una continuación de la recuperación de la renta variable que hemos observado en el primer trimestre que ya ha acabado de este año, ¿no? Y aunque va a ir siempre, suele ser por barrios, por sectores, pero es probable que sea así, porque los fundamentos de la economía están siendo o se mantienen suficientemente sólidos en USA, pero también en Europa. Y luego, por otro lado, el sentimiento tanto empresarial como de los consumidores, si vemos los últimos indicadores, no es que esté boyante,
pero está en tendencia de recuperación y eso creo que va a reflejarse en unos mejores resultados, ya digo, que como mínimo de los esperados sobre los esperados hace unos trimestres y que van a dar soporte a los mercados de acciones. Bueno, estamos viendo precisamente las primeras reacciones en el pre-market en Estados Unidos. Los resultados de BlackRock, a pesar de haber reducido ganancias, han superado las expectativas. Sus acciones están subiendo en preapertura y también están subiendo las acciones de United Health, otra de las compañías que presentaba resultados este viernes. Está subiendo además a máximos anuales por un incremento en las ganancias y también en las perspectivas para los próximos trimestres. De momento parece que todo ha empezado con buen pie. Vamos a ver, todavía queda el plato fuerte que es JP Morgan y Wells Fargo y Citi. Gabriel López, CEO de Inverdiv, Guillermo Santos, socio de Capital, un placer, muchas gracias a los dos, cuidaros mucho y que paséis como siempre, os deseo un buen fin de semana. Hasta pronto, amigos. Gracias, adiós. Igualmente. 12:47 minutos de la tarde, vamos a hacer una breve pausa y enseguida saludamos a Eduardo Faust de Renta 4, coincidiendo precisamente eso, con la primera publicación, los primeros flashes de los resultados de algunas compañías como BlackRock y United Health. Hasta ahora.